Y creo que ahí ya estamos grabando. Eh, Buenas noches, Paul. También algo sabe, pero no en filosofía. Claro, porque lo más probable es que haya sido del primer ciclo, ¿cierto? De primero y segundo medio. Porque filosofía está lo que son los planes comunes, tanto para enseñanza media, eh, una línea flexible como, buenas noches, Leticia, como también para los chicos, ¿cierto? Que llevan la educación regular, solo para tercero y cuartos medios. Patricio, no sé si tú quieres hacer alguna pregunta que acabas de levantar tu mano ahí. Sí, profesor, disculpe, primero que Oh, nada, mi nombre es Patricio Cobo y bueno, va a ser mi primera vez en clase de filosofía, ¿ya? Y bueno, su nombre para anotarlo y lo otro, saber más o menos de qué se trata todo este tema de la clase de filosofía, más o menos para anotar yo mi apunte, por favor. ya, no hay problema. Bueno, me voy a sacar un poquito la lente porque veo que en la cámara se refleja demasiado la pantalla. Ahí. Entonces, nos voy a sacar un poquito. Así que. No se escucha, profesor. Ah, ya, ahora sí. Lo que pasa es que les decía que me iba a sacar los lentes porque ahí en el reflejo se ve la pantalla, entonces no me deja ver muy bien. Eh, Patricio, como les mencionaba cierto anteriormente, a algunos, yo soy el profesor Juan Cornejo, soy el profesor de filosofía. Y como les comentaba recientemente, la asignatura de filosofía es una asignatura nueva en el sentido de que, a diferencia de las otras asignaturas, eh, no hay problema, Claudia. Gracias por avisar. Am, Tanto para el plan común, ¿cierto? O el régimen común, como ustedes, ¿cierto? Que están en una modalidad flexible, solo se ve en tercero y en cuarto medio, ¿ya? Son muy pocos los colegios, las instituciones educativas que invierten para tener filosofía en años anteriores. En el caso de ustedes, ¿cierto? Tercero y cuarto medio, ya terminando los estudios, se implementa la asignatura de filosofía y en definitiva lo que quiere hacer la asignatura de filosofía, como no solamente siendo una asignatura, sino como una rama de estudio, ¿cierto? De conocimiento, es más que nada analizar, reflexionar respecto de ciertas situaciones que nosotros vivimos cotidianamente, de cuestionarnos las características que son propias de nosotros como seres humanos. Em, en mi caso, yo no soy solamente profesor de filosofía. Yo además de ser profesor de filosofía, soy profesor de psicología, ya que, bueno, hace como 5 años cambiaron el programa, pero antiguamente, hace 5 años atrás, en tercero medio se veía psicología y en cuarto medio se veía filosofía. Y además de eso también soy profesor de religión, entonces mezclo muchas cosas. Ustedes se van a dar cuenta en la medida que vayamos teniendo las clases que yo les voy a mezclar de todo un poco. O sea, yo les voy a hablar de tanto de filosofía, de psicología, de religión, de ciencia, de artes, ya de deportes, tiempo libre, porque está para, para entender un poco la filosofía. eh, Aquí me agrando un poquito, ya aquí se me infla un poco el pecho porque la filosofía, gracias a la filosofía, ¿cierto? De nuestra cultura occidental, nacieron todas las otras ciencias, todas las ramas de conocimiento. Desde la filosofía nacen las ciencias sociales, las ciencias empíricas, la matemática, nace el lenguaje, el estudio de la historia, ¿ya? Y eso lo vamos a ver, ¿cierto? En el transcurso de las clases. Ejemplo, hoy día les voy a decir qué significa en sí, por ejemplo, la palabra filosofía, que es una palabra compuesta. Entonces, desde ahí nacen todos los otros saberes, ¿ya? Porque el ser humano siempre, o la gran mayoría, tiende a averiguar, a conocer, a saber, a aprender, a acumular conocimiento, ¿ya? No todos, pero sí una gran mayoría. Y desde ahí la filosofía se toma, desde ahí la filosofía tiene su recorrido, hay una cantidad de teorías en estos 2000 más o menos 2500 años de historia que llevamos los seres humanos acumulando información. La filosofía siempre ha estado presente, ¿ya? Y lo vamos a ver.
el día de hoy desde sus orígenes, ¿ya? Para nosotros que somos una cultura occidental, que no quiere decir que no hayan relaciones con otro tipo de culturas, por ejemplo la oriental, ya la del Medio Oriente. Hoy día más que nunca hay una sinergia, una relación, una conexión con las filosofías de otros lugares del mundo en donde tienen otras perspectivas de vida, otras formas de ver el mundo, otras formas de comprender lo que vivimos, ¿ya? Pero esto es esto que estoy diciendo es como a grandes rasgos, ¿cierto? De manera bien general, ah, porque la filosofía abarca muchas cosas, ¿ya? Muchos conocimientos. Hay gente entrando. Entonces, em, si tuviese que, precisamente para que ustedes entiendan, em, eh, ahí sí. ¿Por qué yo puedo mezclar todas estas áreas de conocimiento? Es precisamente por lo que ustedes ven acá, ¿cierto? A ver, ¿ven en sus pantallas la pizarrita? Con la palabra filosofía. Sí, ¿no? Bueno, disculpen porque... sí, ya, vale. Milena, por favor, tiene su mano levantada. ¿Quiere preguntar algo? Ah, parece que no. Ya. Ah, antes de continuar, dejar algunas cosas en claro. Como por ejemplo, acá el cuento de la participación es muy importantísima. Creo que ya les han dicho bastante en el sentido de que estas clases son diferentes a otras porque nosotros no hacemos evaluaciones, simplemente le entregamos la información a ustedes, la analizamos, discutimos, em, y para el beneficio de ustedes, si ustedes pudiesen, al momento que nosotros estemos viendo este contenido, irlo pensando, irlo asimilando, ¿cierto? A sus experiencias personales, va a ser mucho mejor para ustedes, ¿ya? Em, por favor, pierdan la vergüenza, ¿ya? Pierdan el miedo a preguntar. Por favor, pregunten, ya no hay ningún problema en esto. Las dudas que tengan, si quieren emitir algún comentario de lo que nosotros estamos viendo, eh, sea el contenido que sea, la materia que sea, ¿cierto? Por favor, háganlo, ¿ya? Porque eso les puede ayudar tanto a ustedes para que tengan un mejor aprendizaje como también a sus propios compañeros, ¿ya? Am, entonces, dicho eso, ahí ustedes pueden ver eh, por qué la filosofía em, le gusta mezclarse, le gusta saber, le gusta interactuar con diferentes tipos de saberes. La palabra filosofía, como ustedes lo ven, es una palabra compuesta por dos palabras griegas, ¿cierto? Que es filo, ¿ya? Y sofía. Así que las personas que se llaman Sofía, eh, supongo que saben lo que significa su nombre. Y en este caso, ¿cierto? Eh, Sofía significa lo que es sabiduría, conocimiento, aprendizaje, ¿ya? Y filo, ¿cierto? Que es el prefijo, es un amor, un deseo, un querer, una inquietud, un interés, ¿ya? Por, como es compuesta, ¿cierto? Amor a la sabiduría, ¿cierto? Ese deseo por el conocimiento, esa inquietud por aprender cosas, ¿ya? Y la única diferencia, buenas noches, Carlos. Y la única diferencia es que las personas que se dedican a la filosofía, porque todos hacemos filosofía en nuestra vida cotidiana, pero la diferencia en quienes se dedican a esto lo hacen de una manera metódica, nada más, ¿ya? Pero todos hacemos filosofía. Desde que nos preguntamos, no sé, em, pareciera que pues, hay ciertas preguntas que fuesen como más, no sé, infantiles, tontas, aquí no existen, ¿ya? Desde, no sé, de por qué el pasto es verde, por qué me tengo que levantar en las mañanas,
porque, no sé, me tengo que vestir de cierta forma. ¿Ya? El hecho de querer saber, ya estamos haciendo filosofía. ¿Ya? Solamente que las personas que se dedican a esta ya lo hacen de manera metódica. Pero todos hacemos filosofía. De hecho, no sé si alguno de ustedes ha escuchado la frase que todos tenemos una filosofía de vida, y en ese sentido hace referencia a que cada uno de nosotros tiene una perspectiva, ¿cierto? Intereses respecto de lo que piensa, de lo que quiere, de lo que desea, de lo que vive, de lo que experimenta. ¿Mm? Entonces, todos hacemos filosofía, solamente que se hace de manera mucho más metódica. Esa es la única diferencia. Dicho eso, ¿dudas? ¿Alguna pregunta que tengan? No sé si eso responderá un poco tu pregunta, Patricia. Porque si me dices que no, veo la otra forma de explicar también. Sí, la verdad que sí, me ayuda en cierta manera. Yo creo que con los días vamos a aprender harto y vamos a poder instalar una mejor, un mejor diálogo. Sí, por supuesto, por supuesto. Lo interesante y lo bueno eh, es que ustedes se dediquen a que se hagan el tiempo. Obviamente se entienden los casos en los que no se puedan conectar, ¿cierto? Para las clases de todo el tiempo. Pero esto va en pleno beneficio de ustedes, ¿ya? Por eso el cuento les decía yo de la participación. O sea, eh, todos los comentarios son bienvenidos acá, ¿ya? Cuando estemos viendo algún contenido, alguna materia, ustedes pueden, ¿cierto? Expresar sus ideas, eh, mostrar ejemplos de su vida cotidiana, ¿ya? Yo también lo voy a hacer, por si acaso. Porque de esto se trata la filosofía, de esta asignatura. A diferencia quizás de otra, y aquí ya me estoy metiendo en, en campo minado porque puedo salir para atrás con lo que voy a decir. A diferencia de otras asignaturas, a lo mejor en esta hablamos de la vida misma, ¿ya? Hablamos de las experiencias mismas que vivimos, ¿ya? Independiente del momento que estemos viviendo, ¿verdad? Exactamente lo mismo en ese sentido. Pero siempre va a haber en alguna clase algo que tenga que ver con nuestras propias experiencias de vida, ¿ya? Y eso es lo bonito y lo rico de esta asignatura, por eso me gusta también. Am, por ejemplo, aquí ya sale la primera. Las personas que se llaman Sofía, lo que ustedes ya conocen quiénes se llaman Sofía, saben cuál es el origen, ¿cierto?, de ese nombre. Dicho sea de paso, nosotros, muchos profesores de filosofía, tenemos un eh, ¿cómo decirlo? Una maña, em, una fijación, por decirlo de alguna forma, en donde em, tenemos una ocurrencia de nuestras hijas ya ponerle el nombre Sofía. Es una cuestión que ha coincidido mucho con muchas personas que conozco que estudiaron filosofía y les ponemos a nuestra hija Sofía. Así, para quienes conozcan a personas que se llaman Sofía, aquí tienen ya eh, la primera experiencia personal. ¿Preguntas? ¿No? Para continuar, por favor, no tengan miedo a preguntar, ya. Sí. Es súper normal tener dudas. De hecho, de eso Profesor, se ¿qué día trata. vamos a tener clase con usted? ¿Le entregaron sus horarios? El suyo no. Sí, profesor. Ya, ya, por si acaso, para quienes no lo tengan. Filosofía vamos a tener los lunes de 9 a 10, ¿cierto? En este horario, y los miércoles de 7 a 8 de la tarde. Exactamente, Luis. Ya, son dos horarios diferentes. Los lunes de 9 a 10 y los miércoles de 7 a 8. Ya va a ser la primera clase los días miércoles. Ningún problema, Rosy. Em, Ahora, bueno, ustedes pueden ir tomando apuntes, ya no hay ningún problema, pero también tienen la oportunidad porque al final de la semana eh, nosotros subimos los videos ya de las clases. En mi caso yo subo los videos a YouTube y les doy también el link ya del canal que yo tengo, porque estas clases yo las vengo haciendo desde bastante tiempo, hace rato que estoy
con esta institución, como muchos otros profes también. Y ahí ustedes pueden revisar materiales de años anteriores, de hecho, también, ¿ya? Las del año pasado, las de antes también. Y también, obviamente, ir revisando las clases que vamos teniendo, ya en la medida que vayamos teniendo, ¿cierto? Las semanas. De aquí en adelante hasta cuando ustedes tengan que dar, ¿cierto? Los exámenes. Eh, Recordarles que las clases son hasta agosto, ¿cierto? Porque después en agosto ahí tienen la primera oportunidad de dar las pruebas. Recuerden que son 3 oportunidades para que ustedes den las pruebas en todas las asignaturas. No hay problema, Rositas, no hay problema. Si estamos recién empezando, así que relax, tranquila, ¿ya? Y más que nada me presenté, ya acabo de mostrarle qué significa, ¿cierto? La palabra filosofía, que va a apuntar siempre al querer saber, ¿cierto? El conocer, ¿no? Ese amor, ese interés por la sabiduría, ¿cierto? El conocimiento. ¿Ya? Y bueno, como lo ven todas las asignaturas, tienen aquello. Para quienes, ¿cierto? Se sientan más interesados también a descubrir cuáles son em, em, las materias, ya los contenidos que se les van a evaluar en filosofía, están en el Ministerio de Educación, pero yo les voy a mostrar aquí, a ver, déjenme ver dónde tengo aquí esta carpeta. Este es el temario, porque además también en las clases vamos a ir viendo ciertas preguntas tipo, ya que se les van a presentar en la evaluación. ¿Ya? Eh, Aquí está. Muy bien. Entonces, aquí, en esta parte, presentación. Ya. ¿Ven este PDF que les estoy mostrando? ¿Pueden ver el PDF? Sí, se ve, Ah, profe. ya, bacán. Ya. Sí, profe. Si ustedes se meten, ¿cierto?, al Ministerio de Educación, ya se ponen a buscar ahí cuáles son los temarios, qué es lo que se les va a evaluar en la prueba de filosofía y psicología. Aquí están, pueden ir anotando, ¿cierto?, para quienes quieran averiguar las habilidades, ¿cierto?, que están categorizadas en 3 ámbitos distintos, los contenidos, ¿ya? Esto es lo que vamos a ver durante estos meses de clase, ¿cierto? Los contenidos que son de psicología, ¿ya? Que son todos estos también, y los contenidos que se van a ver en filosofía. ¿Ya? Yo les contaba recién que está esta doble lectura, ¿cierto? De la filosofía y la psicología. Estos son los contenidos que nosotros vamos a ver y las habilidades que a ustedes de cierta manera se les va a evaluar en esos exámenes, ¿no? Eh, por dar un ejemplo, desde la psicología vamos a ver qué es lo que a nosotros nos caracteriza como ser humano, ¿ya? Y verlo como una unidad integral, porque nosotros somos seres súper complejos, no somos seres tan simples, ¿ya? Eh, Porque tenemos necesidades, habilidades, ¿ya? Nos proyectamos, ¿ya? Um, Comunidad de expresión propia, vamos a hablar del concepto de personalidad, ¿ya? Vamos a hablar de la afectividad y por lo tanto en ese sentido, ¿cierto? Vamos a hablar de los sentimientos, de las emociones. Hoy día sobre todo que tiene un- una inquietud muy grande, una presencia tan grande, tanto en el sistema educativo como en la sociedad, ¿ya? Muchas personas no son capaces de reconocer, diferenciar lo que son los sentimientos y las emociones, ya, porque son 2 cosas diferentes. No sé si alcancemos a ver parte de la sexualidad, ya, que también es parte del contenido. Voy a ver un poquito que hay gente que todavía está tratando de entrar. Eh,
la definición de autoestima, ya el concepto de resiliencia, ya y de otros más, porque todo está en constante transformación, en constante cambio. En psicología, las personas que están mucho más actualizadas, ya no se habla tanto de la resiliencia, sino que hay otro concepto clave ahí, ya. Pero ahí lo vamos a ver en ese minuto. ¿Para qué hablar de la relación entre la salud mental, ¿cierto? Y el estrés de la vida cotidiana, ¿cierto? Salud mental, salud física, los factores, ¿cierto? De nuestra sociedad contemporánea, la resolución de conflictos, medios de comunicación, la historia y la cultura, em, cuáles son las condiciones necesarias para tomar decisiones, ¿ya? Cosas que, si ustedes se fijan, nosotros las hemos vivido, las hemos experimentado, pero la diferencia, y vuelvo a repetir, es que aquí se definen, ¿ya? Se tratan de manera metódica, ¿ya? Esa es la única diferencia. También vamos a ver esto, ¿cierto? Que la referencia de la persona y los valores, ¿ya? Valores no solamente en este sentido de, por ejemplo, como ustedes lo ven aquí, de la vida personal como autocuidado, la honestidad con uno mismo, el respeto, la lealtad, la tolerancia, la justicia, solidaridad, responsabilidad, participación. Si bien puede que no las definamos todas, sí vamos a ver lo importante o la importancia que tienen los valores, ya como ideas, ya. Sobre todo en una sociedad en donde nosotros supuestamente nos organizamos para convivir siendo quienes somos, ya. Pues todos somos distintos, tenemos intereses diferentes, em, actitudes distintas, y hay formas de ser muy, muy, muy distintas entre unos y otros, ¿ya? O sea, si lo vemos desde lo material, la gran mayoría somos completamente distintos, ¿cierto? Nuestros cuerpos, nuestra materia es diferente, pero no nos centramos en eso, sino que nos centramos en lo que es lo real o lo central en una persona, ya que no es la parte física, sino, pero lo vamos a ir viendo a medida que pasen las clases, ya es su forma de ser, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver también con los valores de la naturaleza, ¿cierto? Como lo veíamos acá arriba también con el medio ambiente, la preservación, el cuidado, ¿ya? Que también tiene mucho, mucho, mucho que ver con el cuento de los valores, ¿ya? Y desde la filosofía vamos a ver lo que es al principio, sobre todo lo que es el pensamiento mítico, ¿ya? Que tiene que ver el mito como la forma de pensar mítica, que si bien es una forma que estuvo antes de la filosofía, porque la filosofía no siempre ha existido, ¿ya? Eh, Antes de la filosofía estaba lo que es el pensamiento mítico, lo que no quiere decir que al día de hoy seguimos contando con pensamiento mítico, y ahí lo vamos a ir viendo también, ¿ya? Son las características, elementos, ¿cierto? De cosmovisión de algunos pueblos, ¿no? Que tienen este pensamiento mítico o de agrupaciones y eh, de, de instituciones que tienen, ¿cierto? Total referencia a lo que es el pensamiento mítico. Así como para irles adelantando un poco. Cuando hablamos de la suerte, ¿ya? Buena suerte o mala suerte, tiene que ver con esto del pensamiento mítico, ¿ya? Por si acaso. Y ahí vamos a entrar en más grandes detalles. Y después, obviamente, con el pensamiento filosófico, ¿cierto? Lo que tiene que ver a qué hacemos referencia con la racionalidad, la argumentación, ¿cierto? La universalidad, las preguntas, ¿ya? Que son más que las respuestas, ¿ya? Lo más importante es hacerse preguntas, y esa es una de las características que nos diferencia como seres humanos, es que somos capaces de hacernos preguntas, ¿ya? Y de hecho nos vamos a dar cuenta que frente a una misma pregunta existe un montón de respuestas, ¿ya? O sea, desde la primera pregunta que tratamos de responder en la filosofía que tiene que ver con nuestra existencia, ¿ya? Al día de hoy encontramos 2500 años de historia tratando de responder esa pregunta. Y hasta el día de hoy la seguimos tratando. Eh, eh, ¿Cómo podemos ver, cierto, la filosofía en la vida cotidiana, sobre todo con estos conceptos de la ética, la moral, ¿ya?
Obviamente todo esto no lo vamos a ver en orden, ¿ya? Porque yo voy a ir mezclando cosas, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablemos de los valores va a salir la ética y la moral. em, por ejemplo, aquí mismo, dice, aporte de pensamiento filosófico para orientar la existencia humana. ¿En qué nos ha ayudado, cierto, el pensamiento filosófico en esto de tratar de responder estas preguntas por la existencia propia que tenemos cada uno de nosotros en nuestra sociedad, sobre todo en nuestra sociedad contemporánea? ¿Ya? eh, un autor que a mí me encanta ver este sujeto, ¿ya? Que es la búsqueda por el sentido de la vida, ¿cierto? Y todos los aportes que nos ha hecho este filósofo alemán, Viktor Frankl. Eh, Vamos también a tener reflexiones sobre lo que es este concepto de amor, ¿ya? Y yo les voy a mezclar algunas cositas y no solamente voy a tomar a este psicólogo, ¿cierto? Gringo estadounidense, Eric Fromm, que es muy conocido por hablar sobre este concepto del amor, sino que también les voy a mezclar otras perspectivas, ya otras formas de ver, tanto positivas como negativas, por si acaso, ya. Eh, para que vayan ahí viendo, ¿cierto? Vamos a hablar de lo que Eric Fromm, ahí está, ¿cierto? No habla sobre el amor, pero también lo que nos dice San Agustín, ¿cierto? Desde la parte más religiosa, lo que nos dice Jesucristo para los que son creyentes, eh, independiente de que seamos o no seamos creyentes, ya la idea de eso es entender las diferentes concepciones que se tienen de este concepto que para todos la hablamos cotidianamente, ya que es el amor en sí. Eh, También desde Arthur Schopenhauer, que es otro filósofo alemán, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos dice él respecto del amor y créanme que en este sentido nos vamos a llevar una grata sorpresa desde lo negativo, ya porque él dice que el amor, uy, me voy a adelantar un poquito ahí, dice que el amor no existe en sí mismo, ¿ya? Pero bueno, ahí lo vamos a ver en las clases. Eh, el concepto de ciudadanía, ya aquí nos vamos a mencionar un poquito con la historia, o sea, ojalá lo alcancemos a ver también. Ver cómo, ¿cierto?, la ciudadanía tiene estos diferentes contextos, ¿cierto?, de lo local, lo municipal y lo nacional. Entender que cuando se habla de política hoy día no es política, sino que es la gran mayoría habla de partidos políticos, ¿cierto? Y algunos que son bien acalorados ya cuando se tocan estos temas. De hecho, creo que por ahí una vez escuché, si uno se quiere llevar bien con las personas, uno tiene que evitar hablar de religión, de política y que al otro tema que siempre salen como te. Pero es porque generalmente la gran mayoría de las personas desconoce ya a profundidad estos temas, ¿ya? Porque muy pocos se dedican a estudiarlas, a entenderlas, a averiguar, a buscar información, ¿ya? Hoy día lo que se conoce como política no es política en realidad, ¿ya? Está más relacionado con los partidos políticos, ya que es algo muy diferente a lo que es la política. De hecho, muchos de los políticos, entre comillas, ¿ya? Y me hago cargo de ese comentario, ¿ya? Lo digo yo por si acaso, estudian ciencias políticas, que es solamente una parte de todo ese espectro, es solamente una pequeña porción de aquello. Um, Vamos a hablar también de lo que es la diversidad cultural, ya en nuestra sociedad contemporánea y en ese sentido cómo nos enriquece, ¿cierto?, las diferentes perspectivas de la diversidad cultural, la importancia del significado del trabajo humano. En ese sentido, por ejemplo, también vamos a tomar cuando veamos a Eric Fromm, ¿cierto? Cuando nos hable sobre el amor, vamos a hablar sobre el trabajo humano, ya porque él no tiene una perspectiva tan positiva del trabajo, por si acaso, ya. Que si bien habla del amor, ya, pero lo contextualiza y nos podemos dar cuenta que el trabajo humano está súper, a ver cómo lo explico, infravalorado, ¿ya? Ahí nos vamos a dar cuenta, porque les voy a leer varios textos también de eso. La crítica de la cultura actual, ¿cierto? Sobre todo lo que tiene que ver con los medios masivos de comunicación, la publicidad, ¿cierto? Las nuevas tecnologías de la información. Solamente para que se hagan un, una idea.
No todos los medios de comunicación, por ejemplo, al exponer una misma noticia, entregan los mismos datos. Es un ejercicio que yo hago sobre todo con los chiquillos en tercero y en cuarto medio, es que ellos comparen la misma noticia con mínimo tres medios de comunicación diferentes y se dan cuenta que los datos que entregan o lo que están exponiendo, ¿cierto? Cada uno de los medios de comunicación muchas veces tienen diferencias y eso hace que las personas entendamos esa misma noticia, ese mismo hecho de una forma completamente distinta. En el caso de nosotros, ¿cierto? Que podemos hacer una comparación en este mismo sentido de cómo se entregaban las noticias antes a cómo se entregan ahora, hemos visto varios cambios. Antiguamente, por ejemplo, eh, no se permitía que los conductores de los programas, y en este caso los noticieros, dieran su propia opinión respecto de la noticia que están entregando. Hoy día es prácticamente normal, ¿ya? Pero antes no estaba. Y eso también configura una forma diferente de entender la noticia que se está entregando, ¿ya? Eh, Creo que, y por favor ustedes corríjanme porque me puedo estar equivocando con lo que voy a decir. Creo que uno de los primeros en comenzar en este sentido, por ejemplo, de emitir su opinión respecto de una noticia, creo que fue Mauricio Israel, cuando no sé si estaba en la red o en Chilevisión, hace años atrás, ¿cierto? Cuando él daba las noticias. Ya antes eso no se hacía, pues, simplemente se entregaba la noticia y ahí quedaba, pero el conductor del programa nunca emitía su comentario. Pero creo que él comenzó a hacer esto. Y ahora, ¿cuántos conductores de televisión ya o de los programas están emitiendo sus propios comentarios respecto de la misma noticia? Ya, entonces aquí ustedes pueden entrar a ver, ¿cierto? Este temario de la prueba de filosofía y psicología. Del mismo modo, también pueden encontrar, ¿cierto? Lo que son las orientaciones de la educación media, ¿cierto? Em, y aquí es por asignatura. Este obviamente es un documento mucho más grande, ¿cierto? Mucho más extenso. Parece que alguien está haciendo ya. Ya, ya, me están ratificando. Patricio. Profesor, Ujú. usted se refería a los coanimadores, los conductores de los noticieros, los Mm. matinales en el país. Ellos sí, ellos emiten su comentario, ¿ya? Basado a lo que está sucediendo hoy en día en el país. Porque ya que ellos pueden y tienen los medios, en este caso nos representan a todos nosotros, hoy en día ellos están siendo parte de nuestras voces. Generalmente los políticos, en el Senado, entre comillas el presidente, usted entenderá por qué entre comillas, a ellos los ven y los escuchan. A nosotros como personas naturales nunca nos van a escuchar, a pesar que podamos hacer muchos escritos, muchos correos, siempre nos van a desviar. Y es ahí donde programa, digamos, el periodista puede y hace sus comentarios a voz de nosotros. Y la verdad que ojalá que en este país podamos ser todos iguales, en ese sentido. O sea que si nosotros le escribimos una carta al presidente, un correo al presidente o algo, que él tenga y pueda contestarlo, porque nunca lo hacen. Y gracias a ello, hoy en día las noticias están siendo reales, porque antiguamente usted lo dijo, no podían comentar su opinión, no podían colocarla. Siempre eran noticias ficticias, eran mentiras, porque les exigían de que tenían que mentirle a la gente. Era realmente así, era mentirle a la gente. Y hoy en día, gracias a Dios, podemos saber cosas que antiguamente no sabíamos. Sí, por supuesto. Y por eso les decía, po, que eso configura una forma de ver el hecho mismo, po, ¿sí? Y en definitiva, más, más que la opinión que tengamos, ¿cierto? De las opiniones que emiten estos eh, conductores de los programas,
es el hecho de que hoy día se pueda decir, ¿cierto?, la opinión, ¿ya? Porque antes no era, antes no se daba. Entonces, eso configura cambios, ¿ya? En el modo de entender, ¿cierto?, ese fenómeno que se habla, ¿ya? Y a eso más que nada se hace la referencia, ¿ya? Em, pero continuando, no sé si alguien más quiere decir algo, no hay ningún problema. Que más que nada estoy aprovechando de mostrarle em, estos documentos, ¿ya? Para que vean que una orientación, ¿cierto? Para las personas que trabajamos en esto, a qué es lo que debemos ver, ¿cierto? Qué debemos tratar, porque eso es lo que se les va a evaluar. Como ustedes ven ahí, ¿cierto? En ese documento, como ustedes ven ahí en ese documento, em, acá está especificado, ¿cierto?, qué es lo que se les pide en lengua, en lenguaje, ¿cierto? La asignatura de lenguaje, ¿cierto? Los contenidos, las habilidades, los objetivos, ¿cierto?, del primer ciclo, los objetivos del segundo ciclo, ¿cierto?, que es la clase que tuvieron con la profe María Roxana, en matemática, en ciencias naturales, ¿ya? En las ciencias sociales, en inglés, y en este caso, cierto que es la última asignatura nueva, cierto, que tienen ustedes, es la de filosofía y psicología, y es de la página 151. Entonces, ustedes van a ver ahí eh, hartas cosas, ¿cierto? El currículum, lengua, todo lo que está relacionado con la lengua, los contenidos, ¿cierto? Aquí están especificadas las habilidades, ya que supuestamente tienen que trabajar o desarrollar, tanto en el primer ciclo como en el segundo. De hecho, miren, aquí les dicen en el examen que ustedes van a tener de lenguaje, ¿cierto? Que es aproximadamente de 25 preguntas, ¿ya? Esas preguntas se dividen en un 15% de reflexión, en un 35% de inferir e interpretar y en un 50% de localizar. O sea, hasta en eso le tienen especificado, ¿cierto? A ustedes. Y ahí salen ciertos ejemplos de texto y de preguntas que a ustedes les van a aparecer en la evaluación. En mi caso, que estamos viendo, ¿cierto? Es filosofía, eh, pautas de corrección, segundo ciclo medio, aquí debería estar la pauta de corrección. Ahí está, filosofía y psicología, ¿cierto? Acá están los contenidos, ¿cierto? Algo del documento que yo le mostré anteriormente, ¿ya? El ser humano como una unidad integral, recuerden, somos seres complejos, no somos tan simples. La persona y el medio ambiente, la persona y los valores, ya vuelven a especificar aquí esto, lo mismo con las habilidades, eh, los objetivos. Parece que alguien tiene alguna pregunta. Ah, no. Ya. Eh, documento. Estos son los objetivos. ¿Cómo van a ser la distribución de las preguntas de en la evaluación de filosofía que ustedes van a tener? No van a haber 25 preguntas como en la de lenguaje. Ustedes van a tener aquí 18 preguntas. Ya es menos. Estamos hablando de 7 preguntas menos que de lenguaje. Y las preguntas en los contenidos va a haber un 40% de filosofía y un 60% de psicología. Y hay preguntas que están relacionadas con esas materias. Y un 38% de preguntas relacionadas con el razonamiento, la utilización de la razón. Un 48% relacionadas con el dominio del conocimiento y comprensión y un 14% de aplicación. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tienen un tipo de pregunta, ya no se preocupen, yo esto lo voy a volver a ver en otras clases, ya para que lo veamos con mayor profundidad. Estas son preguntas tipo en las cuales ustedes se van a enfrentar en el examen, ¿ya? Como dice, lee atentamente la historieta y luego responda, entonces usted tiene que leer, ¿cierto?, cada viñeta de una caricatura que es bien conocida, ¿cierto? Debería ser bien conocida para ustedes, que es Mafalda. Y luego de eso, ¿cierto? Se hace una pregunta. Entonces, dependiendo de lo que sale ahí, es lo que usted, ¿cierto?, debiese responder.
Am, Así que eso lo vamos a ir también ampliando en las siguientes clases. El día miércoles puede que veamos un otro tipo de preguntas o veamos esta misma y ahí entremos ya en profundidad en la observación de este tipo de preguntas. Pero también vamos a ir viendo contenido, ¿ya? No me quiero alargar más porque yo creo que ya es bastante información que ustedes han tenido como primer día y esta última clase del día de hoy. No los quiero atosigar con tanta información, ¿ya? Porque igual es harto lo que vamos a ver. De hecho, es súper ambicioso el programa, ya es súper ambicioso en el sentido de que quiere tratar hartas temáticas, ya hartas ideas, teorías respecto de todo esto, ¿ya? Así que em, quiero que comprendan el hecho de que, por qué les digo que pregunten, porque es harto lo que vamos a ver, ¿ya? No tengan miedo de eso, ni de tampoco compartir sus experiencias ya respecto de esto. Recuerden, los lunes a las 9, ¿cierto? De 9 a 10 y los miércoles de 7 a 8, ¿ya? De la tarde. Em, no sé si alguno de ustedes tendrá ahora en em, alguna pregunta. No hay problema, Lorena. Leticia. Sí, por supuesto, por supuesto. Si bien es complejo por la cantidad de información, de a poquito vamos a ir entendiendo, ¿ya? Y algo que ustedes les pueden preguntar a personas que han tenido la experiencia de este tipo de clases, ¿cierto? Con todos los profesores de las diferentes asignaturas, nosotros nos preocupamos de que ustedes entiendan, ¿ya? De que ustedes puedan asimilar toda esta información, porque además, como les decía yo anteriormente a los otros estudiantes, esta información no es nueva ya para ustedes, sobre todo para los que tenemos experiencia, ¿cierto? Viviendo la vida, ¿cierto? Los que tienen un poquito más de edad. eh, la diferencia está en que aquí en la asignatura de filosofía am, se, se arma una metodología, se mezclan palabras técnicas, pero por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no han hablado del concepto de amor? ¿Cuántos de ustedes no hablan de los valores? ¿Cuántos de ustedes no han hablado de lo que es el sentido de la vida? ¿Ya? Lo que diría Víctor Frank. ¿Cuántos de ustedes no se ha preguntado por su existencia? Eh, ¿Cuántos de ustedes no se ha preguntado por cómo podemos mejorar el saber cosas, ¿ya? El cómo relacionarnos, ¿m? El cómo comprender? Todos los hemos hecho, lo hacemos cotidianamente. La única diferencia, y vuelvo a insistir en esto, es que los que han dedicado parte en la filosofía, ¿cierto? Los que se han dedicado a hacer filosofía o cualquier otra rama de estudio, es que lo hacemos de manera metódica. Esa es la única diferencia nomás, ya con palabras más técnicas. Pero todos hemos hablado de estos conceptos, todos nos hemos hecho este tipo de preguntas. Y es por eso que yo les mencionaba anteriormente que lo que vayamos viendo ustedes lo vayan asimilando con sus propias experiencias, ¿ya? Y en ese sentido ustedes lo van a ir entendiendo de mejor forma, haciendo referencia a lo que nos dice Leticia, ¿cierto? En el chat. Por supuesto, Marilu, obvio que todos van a estar a la altura. Si el cuento de esto es ser constante, nada más, es ser constante, es estar en las clases, van a haber días que van a costar, otros que no tanto, ¿ya? Días en los cuales no tampoco nos vamos a poder conectar, pero sí vamos a tener la facilidad, y les vuelvo a recordar, ¿cierto?, de revisar las clases que, por ejemplo, en la cual yo no participé, porque las clases nosotros las estamos grabando. De hecho, en este caso, yo estoy grabando ya la clase y después, en mi caso, yo la subo a YouTube. Y después a ustedes les entrego el link del canal donde yo lo subo y ahí van a estar al día con la clase. ¿Ya? Si es eso, no es más. Aquí un poquito puedo hacer referencia a una persona que me gusta mucho seguir, que es Yokoi Kenji, que es un ciudadano colombiano japonés, tiene doble nacionalidad, es conocido por hacer charlas de motivación, aunque él nunca se reconoce como tal, en la que dice,
¿ya? Porque tiene la experiencia de vivir desde lo latinoamericano, ¿ya? Él se crió en su infancia en lo latinoamericano, pero después se fue a vivir, ¿cierto? A Japón, con su familia en Japón, y él tiene una frase que me encanta y que muchos coinciden porque no es primera vez que la escucho, y es que tarde o temprano la disciplina vence a la inteligencia. O sea, acá no es el cuento de ser tan inteligente en la materia, sino es que ser disciplinado, ¿ya? Es ser constante, el estudiar, el leer, el revisar las clases, eh, y teniendo todo lo que tenemos que hacer. O sea, muchos de ustedes son trabajadores, ¿cierto? Tienen sus cosas, son adultos, ¿cierto? Todos tenemos cosas que hacer, todos pasamos ocupados porque tenemos nuestras propias vidas, ¿cierto? Donde tenemos que dedicar tiempo a nuestra familia, pero de alguna forma nosotros nos tenemos que dar ese como, sí, la palabra es correcta, ese sacrificio claro, exacto, Alex, por dedicarnos a esto, ¿ya? Y es súper, yo siempre me saco el sombrero frente a personas como ustedes que toman la decisión de seguir estudiando, ¿cierto? De terminar los estudios, porque no lo hace cualquier persona, ¿ya? Eso no lo hace cualquier persona. La gran mayoría deja estar nomás, ¿ya? Otras personas le tienen mucho miedo, ¿cierto? A volver a los estudios, ¿ya? Por la diferencia de los tiempos, ¿cierto? En los que se estudió. Eh, a mí me pasó con una pequeña diferencia. Yo cuando salí de enseñanza media no entré inmediatamente a la universidad. Yo me demoré 4 o 5 años después, ¿cierto? Entré a la universidad, me titulé y me costó en un principio tener ese hábito de estudio, ¿ya? Pero me sirvió, ya se puede. Ustedes se han dado cuenta, ¿cierto? En estos tiempos que han pasado, ¿ya? Para los que estuvieron el año pasado en el primer ciclo, ¿cierto? En primero y segundo medio, se puede hacer, ¿ya? Eh, y este ya es la última patita, este ya es el último año, ¿ya? Así que me saco sombrero frente a ustedes en eso. eh, y por lo mismo, a participar, a conectarse en todas las clases, ojalá pudiesen, ya que no tengan tantos problemas de aquí a cuando tengan que dar los exámenes, ya. Porque aparte son unos meses, no es el año completo, así que eh, es mucho más, si lo vemos por cantidad, es más factible, ¿ya? Nadie dice que es fácil, ¿ya? Por el contrario, ya tenemos de nuestras vidas cotidianas, tenemos que hacerle un tiempo a, sí, por supuesto, Alex, a seguir estudiando, ¿ya? Eh, Cuenten conmigo plenamente para todas las dudas y por favor espero que hagan las consultas. Y eso, pucha, no sé qué más explicar. Bueno, profesor, antes que se le acabe el tiempo, buenas noches, que muchas gracias por su clase, la verdad que va a ser bien interesante. Sí, profe, buenas Sí, noches. Que esté buenas bien. noches, buenas noches. Esa es la idea, Patricia. Ya las clases yo las voy a tratar así, yo de esta forma. Voy a poner hartos ejemplos de mi vida personal también respecto de esto, porque eso me ayudó mucho para entender todas estas cositas. Lo mismo espero de ustedes, o sea, en la participación, que ustedes hagan las preguntas, por favor, no tengan miedo a preguntar, ¿ya? Por favor, por favor, por favor. Y ser constante nomás, pues, ser constante en la participación y en estar en la clase, eso, nada más, porque eso es un bien para ustedes. Eso, así que, bueno, eso por hoy día, ¿ya? Sí, no se preocupen, para eso estamos. ¿Mm? Buenas noches, Leticia. Buenas noches, Bella. ¿Cierto? Buenas noches, Evelyn. No, profe. para Buenas eso noches, estamos. profe. De nada, Javiera, Valeria. Para eso estamos. ¿Ya? Buenas Y, noches, y, profe. buenas noches, Emilia. Y espérate, Pamela, Hola, más profe, buenas adelante. noches. Buenas noches, Matías. Viendo los contenidos que pocos se mencionaron. Así, bien superficialmente, imagínate. Para todo lo que se viene. Que descansen. Y vamos a cortar la grabación.